Hola a todos. Hoy he retomado una fórmula que hacía tiempo que no usaba, que es la de presentar un personaje de esos que a mí me parece influyente, interesante, eh, por alguna causa, ¿no? En ese caso me he fijado en Zoa Bitan, que es una mujer de origen algerina, pero ya nacida en Francia y francesa, por lo tanto. Es política, es socialista, es por lo tanto de izquierdas. Es una mujer que ha luchado y combatido durante toda su vida contra el islamismo, creciente en Francia, cada vez más, sobre todo en los barrios más periféricos de París, por ejemplo, y en las grandes ciudades en general, Marsella, Lyon y todo. Todas las grandes ciudades, digamos, francesas tienen sus barrios periféricos dominados hoy en día pues, por un islamismo creciente, un antisemitismo creciente en los barrios, etcétera, etcétera. Y entonces todos esos problemas muy grandes que se están produciendo en Francia con la inmigración musulmana, básicamente, sobre todo, no solo, pero sobre todo a raíz de ella, ella pues ha hecho un análisis, realmente una entrevista que le hacen en un medio francés de YouTube. En una entrevista hace un análisis realmente que me pareció genial sobre la situación. Y ella como además siempre las visiones normalmente profundas y realmente que vale la pena escuchar suelen ser de gente que tiene que ha sabido adicionar, como ella bien dice varias veces en su entrevista, que han sabido sumar las dos identidades. Es decir, ella tiene una culturalmente es totalmente francesa, ha aceptado totalmente a la cultura francesa en su interior, digamos. Ella se siente francesa, pero sin embargo no ha renegado jamás de su cultura musulmana, algerina en ese caso, y nunca ha renegado ni de sus padres, ni de su familia, ni de sus orígenes, ¿no? Por lo tanto, digamos que ha sabido integrar muy bien y ha sabido jugar con sus dos identidades, ¿no? Y la gente normalmente que suele aportar un toque de riqueza y un toque de matiz importante en sus análisis y en su visión de la vida, en su visión del mundo incluso, suelen ser esa gente un poco bastarda, ¿no? La gente que realmente tiene esa doble visión, esa doble, digamos, que han vivido en dos culturas o que son originarios de un padre y una madre de diferentes lugares. Si encima pues hayan nacido en un tercer lugar, pues mejor que mejor. Es decir, esa gente que es un poco híbrida, que tiene digamos, que puede beber de varias fuentes, ¿no? De ese tipo de gente no es que haya pocos en el mundo actual, hay muchísima gente así, ¿no? Híbrida, ¿no? Pero no todos saben sumar sus dos identidades, ¿no? Muchos restan o muchos se quedan con una de ellas solamente, ¿no? Y entonces lo cual les empobrece muchísimo y hace de ellos nuevamente gente todavía más radical que los auténticos, digamos, radicales que ya han nacido, pues en el caso de hablar de musulmanes radicales, por ejemplo, en un país musulmán y se han radicalizado ahí, ¿no? Normalmente son mucho peores, bastante más peligrosos y peores la gente que son musulmanes pero nacidos en Europa, pero sin embargo que han escogido de forma errónea, según ella y según yo mismo, pues la identidad solo y únicamente de sus orígenes, ¿no? De sus padres, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan los problemas porque son los conversos, ¿no? La típica fe del converso, que es la peor, ¿no? La fe, pues en ese caso, del que no es realmente musulmán, que no realmente, o sea, que no es musulmán, digamos, auténtico, que no está realmente nacido en territorio musulmán, que no es realmente algerino, que no es realmente marroquí, pero que sin embargo ha escogido de forma mística, de forma un poco ensoñadora, de forma mitificada, ha mitificado su identidad, renunciando totalmente a su identidad europea, sea española, francesa o italiana o alemana, y escogiendo de forma, digamos, totalmente equivocada y de forma normalmente violenta y de forma, digamos, agresiva, refugiarse en esa identidad, ¿no? Y ella critica mucho esto a lo largo de la entrevista, lo veréis, y critica mucho el hecho de que la izquierda normalmente europea, francesa en ese caso, que es la que le interesa a ella, pero que se podría hablar perfectamente aquí de España, que aquí en España estamos en las albores. De hecho, en España nos tenemos que fijar muy mucho lo que pasa en Francia, porque aquí estamos en los albores de la inmigración musulmana. Ahí están ya, llevan 50, 60 años, ¿no? Y ya conviven con los problemas que ella ha llevado. No, no solo problemas, ojo, hay mucha gente, ella misma es un ejemplo de integración, ¿no? Perfecta, ¿no? Menos mal que hay mucha gente que se integra y que no provoca ningún tipo de problema, sino que al revés, que vienen aquí a sumar, ¿no? Sino que digamos, pero ella se fija en los problemáticos, que no son pocos, desgraciadamente,
Y ahí en Francia, además, desgraciadamente, está trayendo muchísima violencia física, ¿no? Y violencia grave, ¿no? Estamos hablando de atentados con muerte, ¿no? En muchas ocasiones. Por lo tanto, digamos, hace un análisis realmente muy bueno de por qué ocurre esto y culpa mucho a la izquierda, porque la izquierda realmente, la derecha, ya se sabe dónde está, la extrema derecha está donde, donde siempre ha estado, ¿no? El antisemitismo general, es decir, hablando de antisemitismo musulmán y judío, y está en el racismo en general también, ¿no? La extrema derecha. Pero lo que llama la atención es el giro de la extrema izquierda y la izquierda, que se ha vuelto pues indigenista y que de alguna forma, en vez de desalentar a la gente que escoge solo una identidad, en vez de sumar las dos, y que la escoge además de forma identitaria, violenta y casi tribal, pues en vez de desalentarlo, los alientan a que sigan ahí, ¿no? Porque con todas esas revisiones históricas que hacen siempre desfavorable al hombre blanco, desfavorable a Occidente, etcétera, pues de alguna forma no hacen más que echar gasolina para que esa gente pues todavía se identifique más con su digamos identidad musulmana, ¿no? En ese caso, ¿no? Pues nada, os dejo ya un primer corte, como hago siempre la fórmula esta, he retomado mi fórmula de siempre, es en francés, yo evidentemente os daré una pequeña traducción y un pequeño añadido mío, pero vamos a dejar hablar a Zoga Bitan, que es la protagonista al fin y al cabo de este vídeo, luego de este audio. Venga, hasta ahora. On devient pas français en naissant sur le territoire français. C'est pas vrai. Il suffit pas de naître quelque part pour devenir dans son esprit, dans sa façon de vivre, dans l'amour d'un pays. Ça se récolte pas avec une carte d'identité. Moi, c'est un parcours. J'ai mis du temps à devenir française. J'ai mis du temps, mais c'était une... Bueno, ahí claramente lo que dice es una frase geniales que a mí me han encantado, por eso les he destacado. Y eso nos vale aquí para España y vale para cualquier país europeo donde los musulmanes se están instalando, ¿no? Es decir, que la nacionalidad española, se podría decir, en este caso a ella habla de la nacionalidad francesa, pero se puede trasladar perfectamente a la nacionalidad española, que es lo que nos interesa aquí, por ejemplo, no se adquiere con un simple papel. Se ha de trabajar, te lo tienes que currar el ser español cuando eres hijo de la inmigración musulmana o cuando vienes directamente de un país musulmán, ¿no? Vamos a poner Marruecos, ¿no? Que son la mayoría de los que aquí nos vienen, ¿no? No es simplemente que tú tienes la nacionalidad española y ya eres español automáticamente. Eso es mentira. Te tienes que currar el ser español, tienes que aprender la historia de España, tienes que integrarte mínimamente en la lectura de libros como el Quijote, por ejemplo, o como cualquier otro que escojas que sean realmente que te cuenten un poco la idiosincrasia del país, ¿no? Y tienes que realmente querer serlo, ¿no? Tienes que poner la voluntad de querer ser de tu nueva nacionalidad y del territorio que te está acogiendo, ¿no? Tienes que tener la voluntad de ser español, ¿no? No es simplemente soy español porque tengo la carta de identidad española, ¿no? Porque esto lo que hace es probablemente que tú solamente tengas la mentalidad de coger lo que te interesa de tener la carta de la nacionalidad española y no lo que hay que poner un esfuerzo y lo que hay que hacer, digamos, un esfuerzo por tu parte para poder integrarte, saber qué significa todo esto y qué peso tiene histórico, cultural, etcétera, tener esa nacionalidad, pues pasas de tema, ¿no? Y entonces tienes ese producto averiado que al final es el inmigrante que no se integra jamás, pasen 4 o 5 generaciones, jamás se integran, ¿no? Porque con tener la cartita, que les da una serie de ventajas, pues ya está, ya son españoles, ¿no? Pues no, esto no va así, ¿no? Y ella lo deja bien claro. Y te está hablando una hija de inmigrantes algerinos, no os olvidéis, ¿no? Por lo tanto, tiene el peso y tiene la autoridad de lo que dice, ¿no? Realmente. Ahora dejo otro trozo. C'est pas, on ne devient pas français. C'est un long chemin, faut le vouloir. Une assimilation, c'est quelque chose. On dit quand on s'assimile, on rejette ses origines. Moi, pas du tout. Moi, ma vie, elle est faite d'addition et de pont. En fait, l'addition, c'est de pouvoir garder ce dont j'ai hérité, et puis de me faire ma propre identité. Voilà, donc. Y aquí en esta frase lo vuelve a dejar clarísimo, ¿no? Vuelve a dejar clarísimo que realmente ella lo que ha hecho es sumar su identidad original, que es la que la ha transmitido sus padres, algerina, musulmana, sumarlo a su nueva identidad y su nueva nacionalidad, que es la francesa, ¿no? Y eso es una cosa que es un esfuerzo, que requiere un esfuerzo, que requiere realmente un querer hacerlo y un querer identificarse con tu nueva identidad, con tu nuevo territorio, ¿no? Y no es una cosa, lo repito una vez más por si no había quedado claro, no es una cosa que venga automática, ni es una cosa que se haga sin esfuerzo.
repiten muchas veces la palabra de que hay que esforzarse para sumar esa nueva identidad a tu forma, a tu forma de ser, a tu ser, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, pues que queda bien claro, ¿no? Y esto me parece genial, porque pocas veces lo había oído decir con esa claridad y con esas palabras, de hecho, ¿no? Bien, vamos a continuar. Non, mais c'est hallucinant parce que ce sont des gens qui nous traitent de vendus parce qu'on aurait de la gratitude et la chance d'être né dans un pays où on a cette qualité de vie. Donc, ce sont des schizophrènes de leur identité. Ils n'ont pas su additionner les deux. C'est des revanches identitaires malsaines, faites de haine. En plus, avec la mouvance indigéniste qui arrive, où on ne fait que se plaindre. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, on peut faire les mêmes constats ensemble, mais on n'est pas obligé d'emprunter les routes de la haine pour réparer. Et eux, ils proposent ça. Vendu à qui? Vendu à celui qui t'a donné la carte d'identité que tu as dans ta poche? Rends-la. Rends-la. C'est-à-dire que moi, je trahis ma communauté, sa communauté. Celui qui me dit ça, il est communautariste parce que d'abord, je lui appartiens, j'appartiens à sa communauté. Et en plus, quand on est maghrébin, on devrait l'être toute sa vie. Comme si demain, un Italien qui s'exilerait en Argentine et au bout de 50 ans, on lui dirait, mais tu restes italien. Mais s'il a envie de devenir argentin, on choisit l'identité qu'on veut. Sauf que les origines maghrébines, c'est on a l'identité dont on hérite et on n'en sortira jamais. C'est le syndrome de la Oumma. Voilà. Aquí ya es otro tema totalmente distinto. Habla de, bueno, distinto. Va sobre la misma línea, pero me refiero que habla más específicamente de la gente que ya realmente se radicaliza, ¿no? Realmente al Islam este radical. Incluso habla de los que o han cometido atentados o están a punto de cometerlos o están con la idea esta, ¿no? Que son unos revanchistas que realmente pues, son gente que no ha sabido sumar, sino que todo lo contrario y que lo repite, lo dice bien claro ahí en una frase, que es buena culpa es del indigenismo este, culpa del posmodernismo, de la revisión esta histórica que se está haciendo, dándole mucho más importancia a un supuesto indigenismo original, prístino, que realmente antes de llegar el hombre blanco todo era perfecto, tal y cual, que es falso totalmente esto, totalmente falso evidentemente, y que por culpa de esta imagen idílica que se les ha vendido a los hijos inmigrantes en general, pero a los musulmanes en particular les afecta mucho más que a los demás, porque de ahí hay toda una historia de una religión muy fuerte todavía que maneja una religión que está muy metida en la política, que está muy metida en la vida de las personas, por lo tanto todavía es más peligroso ese cóctel en ellos y deja bien claro que es por culpa de, por lo tanto, de todas esas, que más bien es un tema de izquierda, eso de revisar tanto la historia y de, y de darle este aura, digamos, al indigenismo, ¿no? De prístino y de supuesta felicidad adánica, casi, ¿no? Antes de que Occidente metiera su sucia pata y vendiera sus manzanas satánicas a ese mundo tan idílico que había antes del hombre blanco, ¿no? Que es totalmente falso, repito, esa mitología que se están vendiendo y que se hacen pajas mentales mutuamente los de izquierda con esa parte radical del Islam y de muchas otras fuentes de inmigración, de hecho, porque también se les está haciendo todo este juego, por ejemplo, con los de América, con los habitantes originarios de América, ¿no? Vendiéndoles que la migración española, o sea, la conquista española y la conquista posterior inglesa también y de todos los europeos en general vinieron a romper una especie también de mundo idílico donde todo funcionaba perfectamente, en perfecta armonía con la naturaleza, etcétera. Que es totalmente una invención, es totalmente falso, evidentemente. Y muchas veces el mundo antiguo estaba en perfecta armonía, entre comillas, con la naturaleza, precisamente porque vivía súper incómoda, porque no había tecnología y porque eran vidas durísimas, ¿no? O sea, en todo caso, no era porque había un idílico equilibrio, sino porque vivían de una forma que sí, que le viene muy bien a la naturaleza en el sentido de equilibrio, pero que le viene muy mal al hombre. O sea, vivían vidas muy incómodas, muy horrorosas, muy duras, muy breves, de hecho, también. Otra cosa es que tú quieras decir que esa vida es la mejor. Eso ya se puede defender. Pero de ahí a vendernos que eso era un mundo idílico y que no había guerras y que no había matanzas entre ellos y que no se peleaban por los terrenos igual, exactamente igual que ahora o peor, eso ya va un trecho. ¿Vale? Entonces ahí pues lo deja muy bien claro también de que
de que no tiene razón de ser el no aceptar tu nueva identidad y agarrarte a una identidad así de forma revanchista y de forma totalmente estúpida de alguna forma, ¿no? Vamos a proseguir. À chaque fois, on doit être dans des cases quelque part, mais jamais avec les autres. Cette politique du vivre ensemble, mais laissez-nous vivre entre nous, ces politiques spécifiques qui vous renvoient toujours à vos origines malgré vous. Pour moi, ça a été d'une violence inouïe. J'ai jamais compris, j'ai jamais voulu de traitement de faveur. J'ai toujours voulu l'égalité par l'effort, par son travail. Et le Parti socialiste est très fort pour ça. Par exemple, il a toujours créé, par exemple, des politiques de proximité. Et moi, je me suis toujours indignée en disant, mais les politiques de proximité empêchent les gens de sortir de leur quartier. Quand on a tout en bas de chez soi, on ne va pas au centre-ville. Et en fait, ils ont tout construit pour que les gens ne viennent pas au centre-ville. Et ça, je trouvais ça une atteinte à ma dignité, une atteinte à mon humanité, une atteinte à ma capacité de faire la même chose que n'importe qui. Pourquoi la gauche a trahi ses valeurs comme ça? Parce que la gauche, non, parce que la gauche, elle a besoin d'opprimer. Elle a besoin d'opprimer pour flatter sa gauche. Elle a besoin d'être dans le camp du bien. Elle a besoin d'exister et elle pense qu'avec les opprimés, à chaque fois qu'elle fait une bonne œuvre, elle est mieux que les autres. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la bonne œuvre, c'est d'apprendre à quelqu'un d'être autonome, de l'émanciper et de le rendre libre. C'est pas de l'enchaîner avec les restos du cœur, le RSA, le hip-hop, le rap ou le stand-up. Là, on l'enchaîne. Émanciper, c'est permettre de la découverte de l'opéra, la découverte de l'art, de la littérature, de l'histoire de France. Ça, c'est donner. Ça, c'est faire cadeau à quelqu'un et de lui dire va, découvre et tu vas voir, tu peux. La gauche, elle n'a pas fait ça. Elle a fait que des politiques qui enferment et qui internent dans sa propre communauté. Et ça a été mon combat à l'intérieur de la gauche pendant très longtemps. Finalement, c'est une forme de néocolonialisme. Mais complètement. Ils accusent tout le monde. Mais parce que c'est un complexe. C'est le complexe de supériorité du privilégié qu'il ne l'assume pas. C'est incroyable de voir des gens préempter vos vies sans qu'on leur demande quoi que ce soit, d'en devenir porte-parole et de décider quand est-ce que vous subissez du racisme et quand est-ce qu'on doit voler à votre secours. Mais c'est hallucinant. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin. Et SOS Racisme en est le plus flagrant exemple. Ça a été la plus grande escroquerie du Parti socialiste. Et n'ayant pas pu effacer l'ardoise du racisme, parce qu'ils n'ont rien résolu, parce que c'est pire aujourd'hui. D'ailleurs, on a des nouveaux racismes avec l'indigénisme, etc. Ils croient bon de défendre maintenant l'islamisme. Parce que, voilà, c'est le syndrome de « il me faut des opprimés pour exister ». Mais c'est d'une condescendance hallucinante, quoi. Hallucinante. Ahí, por ejemplo, lo que está criticando claramente también son las políticas de izquierda. Ojo, movimiento al que ella pertenece y ha pertenecido durante toda su vida, ¿eh? Y lo critica con buena causa porque ella ha estado dentro. En el sentido de que ella dice que, por ejemplo, para un inmigrante, un hijo de inmigrante musulmán, en este caso, porque ella es musulmana, hija de inmigrante musulmana, y habla de este tema. Se podría aplicar, me imagino, que a otros inmigrantes de otras nacionalidades, pero el caso que nos ocupa es el caso que nos ocupa hoy. Y entonces ella dice que esas políticas de izquierda de siempre dar, ¿no? A la que uno en el barrio llora un poco y tal y cual, pues venga, la izquierda de siempre es dar, ¿no? Dar subvenciones, dar no sé qué, dar servicios en los barrios, dar no sé cuántas, montar bibliotecas, montar no sé qué, montar no sé cuántas en el barrio. Entonces eso puede estar muy bien, pero si está mal enfocado, y lo está muy mal porque eso no permite la integración y que salgan del barrio. Eso hace que tú, como tienes todas las comodidades, entre comillas, en el barrio y tienes todo en el barrio, no sales de tu barrio casi nunca y por lo tanto es muy difícil que te integres en ese nuevo país porque de alguna forma tu país, todo, tu mundo está todo en el barrio, ¿no? Y eso critica mucho a la izquierda en el sentido de que en vez de darles tantas cosas, de permitir que puedan seguir en el barrio y tal y cual, deberían ser más duros, entre comillas, pero en el buen sentido de la palabra, y hacer que la gente se gane el derecho a seguir estando en ese país o a seguir integrándose en ese país con esfuerzo, que se lo gane con esfuerzo, no que se les regale la estancia, ¿no? Es como hace la misma crítica que hacen muchas veces la gente cuando malcría a un hijo, ¿no? Cuando malcría a un hijo, ¿qué haces? ¿No? Normalmente la malcrianza es papá, quiero una moto, toma una moto. Papá, quiero un coche, toma un coche. No, el buen padre, ¿qué hace? No, pues te ganas de este coche, te ganas de esta moto. ¿Cómo? Me da igual, trabajas
y te lo ganas con tu primer sueldo. Es la política de hacer que te esfuerces para conseguir las cosas. No negarte las cosas, decirte que las puedes conseguir, pero las puedes conseguir por ti mismo, por tu esfuerzo. No porque yo te voy a regalar las cosas y te las voy a dejar ya ahí a pedir de boca para que tú las disfrutes, ¿no? Que es un poco lo que critica ella que hace la izquierda con la migración, y más concretamente con la migración musulmana, que es la que más numerosa y la que más, digamos, peso tiene, etcétera, demográfico en todos los sentidos, ¿no? A la que los pocos que hay que protestan, que están ahí politizados y tal y cual, protestan y lloran un poco y gritan un poco, ¡boom!, se les da. Pues no, esto no va así, ¿no? Y ella pues dice que ella jamás ha aceptado esto porque ella es realmente una persona de izquierda que cree en la igualdad de oportunidades y cree que realmente, pero de la izquierda vieja, de la izquierda de toda la vida, la auténtica, no lo que hay ahora, que es clientelismo, que es una cosa malsana, que se retroalimenta, es decir, yo te doy, pero porque así yo sé que tú me votas, etcétera. Es un clientelismo malsano, que es exactamente lo que pasa en España con los catalanes, con los vascos, con la inmigración. Es decir, hay todo ese clientelismo malsano que jamás se sale de esto porque la relación es realmente atroz, ¿no? Es una relación que se establece tóxica y que realmente no lleva a ninguna parte, ¿no? La relación realmente auténtica y sana es, pues como se había entendido siempre, la autoridad de un padre que realmente sabe cómo educar a sus hijos, ¿no? Y aquí es exactamente igual. El padre de familia, que sería el Estado, si supiera educar a sus ciudadanos, pues los ciudadanos inmigrantes les haría ganarse la estancia, no regalársela, ¿no? Y realmente sería mucho más sano para ambas partes, porque uno se liberaría de verdad de su condición de inmigrante a lo largo de una generación o dos, y el otro se liberaría también las cargas de dinero inútil que cada año, de alguna forma, que es comprar el voto. Es una actitud mafiosa por parte del Estado y una actitud pues también mafiosa por parte de los que reciben el dinero, que saben que no es para liberar a sus pueblos, sino que es para alienarlos todavía más, ¿no? Y todo eso retroalimenta, pues evidentemente, lo que retroalimenta: islamismo radical, etcétera, identitarismo, colectivismo, digamos, colectivismo, o sea, comunitarismo, perdón, eso es lo que quería decir, etcétera. Vamos a proseguir. On donne, mais si tu demandes à faire par toi-même, non, tu peux pas. Tu es un enfant d'immigré, tu es pauvre, tu n'y arriveras jamais, on va faire pour toi. Et vous regrettez aussi qu'on ne mette pas plus souvent en valeur les parcours de réussite de personnes issues de l'immigration, au lieu de montrer toujours ceux qui vont être revendicatifs ou se victimiser? Oui et non. Oui et non. Oui, je dis toujours aux gens, les parcours d'immigration qui ont réussi, on vit avec. C'est l'avocat, c'est le banquier, c'est l'infirmier, c'est le boulanger. On vit tous déjà avec. On n'a pas de soucis. Ériger Ahmed Boulanger en héros, pour moi, c'est le stigmatiser. C'est considérer que si Ahmed est devenu boulanger, chef d'entreprise, et qu'il a dit boulangerie, c'est qu'il n'en était pas capable et qu'il a commis un acte héroïque. Non, Ahmed, il est français depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, 25 ans. Il s'est inséré, il travaille, point. Ceux qui sont revendicatifs, ils sont minoritaires, ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas la majorité. Ils ne sont pas la majorité. Donc je ne suis pas pour la discrimination positive. Pas du tout. Ni pour ériger en héros quelqu'un qui est devenu avocat parce qu'elle s'appelle Samia. Samia, elle n'était pas plus amoindrie que Carole ou Sophie. Et voilà. Après, sur les classes sociales, là, on peut discuter. Issu de milieu ouvrier, qui fait l'ENA, c'est... Aquí también es muy interesante, es genial, de hecho, porque el entrevistador le dice en un momento determinado, ¿no?, que ella repite todavía el tema anterior, ¿no? Y entonces él le interrumpe, le dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los que sí que lo consiguen y se integran? Pues ella dice, bueno, pues que esto es lo normal. Esta gente normalmente no suelen hacer ruido, ya convives con ellos. Es el panadero de la esquina, es el que ha conseguido montarse un tallercito de coches, es el que es realmente el triunfador, ¿no? El que realmente lo ha conseguido. Y tal, entonces él dice, pero a esa gente no habría que ponerlos más en valor. Dice, no, no hay que hacer un héroe de esta gente, porque eso debería ser lo normal. Es decir, cuando tú llevas ya 40 años en un país, o 50, y tus hijos ya han nacido aquí, tus nietos también, lo normal sería que seas uno más en el país, punto. Como mucho puedes tener tu forma de vestir, como mucho puedes tener tu religión si quieres, pero tendrías que estar totalmente integrado en el país, sentirte totalmente español, por ejemplo, en el caso de España, o francés, en el caso de Francia, y tener tu negocito y tal y cual, porque nadie te va a impedir triunfar en ese país, nadie te va a triunfar. Lo que pasa es que tú tienes que querer hacerlo, y querer realmente integrarte y querer ir para adelante, ¿no? Entonces ella es partidaria de no
poner tampoco la figura del Ahmed que ha montado 10 panaderías como el héroe, el superhéroe, porque ella dice, es que eso de alguna forma transmites el mensaje de que a pesar de todas las taras que tiene, el tío lo ha conseguido. No, no, es que no tiene ninguna tara por haber nacido musulmán y por ser inmigrante. O sea, eso no te presupone una tara, eso es simplemente una circunstancia, que si tú quieres vivir de esa circunstancia toda la vida, pues puedes hacerlo y hacerte el inútil, hacerte el que no sabe y seguir cobrando subvenciones y hacerte el inútil y seguir en el barrio toda la vida. O puedes ponerte en valor como persona y decir, no, no, es que a mí el hecho de que yo sea inmigrante no me va a impedir nada en esta vida. Si yo quiero montar una panadería, la voy a montar. Llamándome Hamed, Mohamed o Kabil o lo que sea, o Karim. ¿Vale? Y lo mismo para las mujeres. Me llaman Zoga o Soñá o Nadia o lo que sea. Entonces, eso es un poco lo que ella dice y me parece perfecto, me parece absolutamente sensato, ¿no? Prosigamos. de, de couple diabolique qui s'est créé entre ceux qui pleurent et ceux qui donnent. Et depuis, on ne sort pas. Quelles seraient les solutions pour que on retrouve un esprit d'assimilation à la française? Mais il faut intégrer que chaque individu doit faire sa part d'effort, quelle que soit sa condition sociale, ses origines, son identité. À partir de ce moment-là, quand on donne, en contrepartie, il y a un pas qui est fait en face. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça ne peut pas être que je crie, je donne. C'est plus possible. Parce que ça ne construit pas et ça ne donne rien. Donc il faut tirer vers le haut, exiger l'excellence partout. Y esto concretamente, pues ahí lo reafirma, ¿no? Diciendo que todas esas políticas de lloro y mamo tienen que cortarse ya. O sea, es decir, lo que no puede ser es que una comunidad por llorar y por ser más llorona que la otra y saber llorar y saber pedir, pues reciba siempre, ¿no? Es que es un círculo vicioso, lo que dice ella es una pareja diabólica que se ha formado entre los que dan y los que reciben, ¿no? Y esto se tiene que cortar, ¿no? O sea, tiene que haber, si tú quieres recibir algo, tienes que darme algo a cambio. Punto. No, eso es lo sano y lo que realmente hace que las personas sean sanas, ¿no? Eso de lloro mamo, esto vale para cuando eres un bebé, no vale para cuando eres un adulto. O sea que realmente ahí es totalmente cierto lo que dice y hace muy bien de repetirlo, ¿no? Y bueno, y es corrupción política al final todo esto, es corrupción política, es comprar votos, es perpetuar un modelo que, como bien ella dice, hace muchos años que está fracasado. La prueba está, llevan 40, 50 años con esa política en Francia y nada ha cambiado. Y nada cambiará. O sea que hay que romper ese binomio de lloro mamo. Pero cuando antes. Liberté, celle qui donne de la liberté dans ses propres choix. Et c'est parce qu'on sait qu'on se lève contre des gens qui défendent ceux qui auraient pu être nos oppresseurs, ici ou ailleurs. Et là, on voit des gens pour qui leur vie, avec leurs femmes, leurs enfants, c'est la grande liberté. Leurs femmes sont en bikini sur les plages. Et ces gens-là vont défendre ces oppresseurs contre nous. C'est quand même... J'ai des envies de gifle, moi. Honnêtement, j'ai des envies de gifle. C'est scandaleux, quoi. De voir ces mecs, ces intellos de gauche me dire « Mais Zora, t'es islamophobe. » Mais ça va pas la tête. Tu es en train de me dire que je dois me soumettre à ces hommes, alors que pour ta femme et ta fille, tu prônes la liberté, que jamais que tu accepteras un dixième, et que ce soit dans n'importe quel pays musulman, en Afghanistan, au Pakistan, n'importe où, tu n'y mettrais jamais les pieds. Dans notre propre pays, on a des hommes qui s'érigent contre nous, c'est dingue quand même, et qui sont capables d'aller... parler de liberté, d'égalité femmes-hommes. L'égalité serait valable pour toutes les femmes blanches, pas pour nous. Parce que nous, on doit être envoyés à la Oumma, parce que ça crie à l'islamophobie et à la victimisation. Mais c'est nous décapiter une deuxième fois, là. C'est-à-dire qu'on a failli naître dans des pays où notre vie n'aurait pas été la même, et on voudrait nous remettre dans cette vie dont on n'a pas hérité. Mais c'est juste incroyable, ces gens. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Et voilà. Et je les combattrai tout le temps. Parce que je ne veux pas qu'un jour ils disent à mes petites filles, tu t'appelles comme ci et comme ça,
tu dois être soumise à ta Oumma. Parce qu'en nous traitant d'islamophobes, c'est ce qu'ils nous disent. Vous devez être soumise à la Oumma. Ils ne les attaquent pas, eux, c'est nous. Nous, on ne s'attaque pas aux musulmans. On vit avec les musulmans. Moi, les musulmans, ils ne me posent aucun problème, j'en ai plein dans ma famille. Mais les islamistes, c'est obligé que ce sont nos ennemis. On n'a pas d'autre choix. Vous vous sentez féministe? Non, pas du tout. Ça ne me vient même pas l'idée. Pour moi, je me sens humaniste. Parce que certaines féministes, on les entend justement pas du tout sur ces sujets. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. On ne peut pas être féministe et ça ne veut rien dire. Dans toute ma vie, j'ai rencontré plein d'hommes pour qui on ne touche pas à une femme, pour qui la dignité et le respect d'une femme, c'est précieux, c'est capital. Donc, je ne suis pas féministe. Ça ne veut rien dire d'être féministe. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je suis humaniste. Je ne supporte pas qu'un être humain soit violenté pour quelle raison que ce soit. Ça me pose un problème. Alors, évidemment, les violences faites aux femmes, c'est insupportable. La pédocriminalité, le viol, l'inceste, mais ça, il y a des hommes, ils deviennent fous. Il n'y a pas que des femmes. Bien sûr que c'est des combats à mener. Mais féministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la primauté de la femme? Ben non. Moi, j'aime les hommes. Ils existent dans ma vie. Ils comptent. Ils ont un rôle. Et donc, non. D'ailleurs, j'ai jamais été dans aucun mouvement féministe. Ahí se mete también mucho con la izquierda y les acusa directamente, ¿no? De que muchos de ellos, pues eso, defienden que, bueno, que las costumbres del Islam son así, que hay que respetarlo, porque si no respetas sus costumbres de que se puedan velar, por ejemplo, las mujeres aquí en Europa, pues es islamofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella protesta, ¿no? Y se pone súper nerviosa, ¿no? Con ese tema porque dice que, o sea, que una mujer justamente como ella, que ha tenido la gran suerte de no nacer en un país musulmán y por lo tanto de poder liberarse de todas las, digamos, las enormes cargas para la mujer que tiene el nacer musulmana, ¿no? Y pues, o sea, que yo que he tenido la suerte de nacer aquí y tal y cual, ahora me quieres traer el Islam radical aquí en nombre de una cierta modernidad para ser una buena persona y supuestamente no ser islamófobo, ¿no? O sea, lo ve como una cosa horrorosa, ¿no? Horrible, ¿no? Totalmente, que son cómplices, de hecho, de toda esta gente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y además lo critica diciendo un ejemplo, ¿no? Dice, gente que de su propia mujer o de sus hijos jamás tolerarían que se les quitara ningún tipo de derecho a sus hijas y a sus mujeres. Pero sin embargo, ven súper normal que una mujer tenga que velarse, tenga que ponerse hijab en nombre de una supuesta cultura indigenista y en nombre de una supuesta de un supuesto buenismo y un supuesto digamos, actitud de izquierda que sería el no ser islamófobo, ¿no? O sea, dice que es totalmente intolerable, que evidentemente ella combate totalmente ese tipo de actitud. Ella cree que en un país laico pues no deberían de aceptarse ese tipo de extremos, ¿no? Como por ejemplo un burka, ¿no? Otra cosa es el velo, ¿no? Que puede ser aceptado, tolerado, la forma de vestir también, pero un burka ya tiene una connotación que es demasiado... Para Europa jamás debería aceptar, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y jamás debería aceptar otras muchas cosas realmente, pero bueno, digamos que podemos empezar por ahí. Y realmente ella pues es lo que dice, ¿no? Que eso es realmente la hipocresía, en definitiva. Está criticando la hipocresía de esa gente de izquierda que luego jamás pisarán un bar musulmán, jamás irán a ningún país musulmán probablemente, ni irán a vivir a Afganistán jamás, ni irán a pasar ni siquiera un mes de vacaciones, ¿no? Ni a Pakistán, ni menos con sus mujeres, ¿no? Y que sin embargo pues van de súper progre y van de súper gente auténtica que van dando lecciones por ahí a los propios musulmanes como ella de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que decir para no ser islamófobo, que es ridículo, ¿no? Es para reírse realmente. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Israël, c'est voilà, Israël, c'est j'allais dire le sous-titre. Le titre, c'est juif, en gros. Bon, voilà, l'antisémitisme qui se camoufle derrière l'antisionisme, derrière... On trouve toujours des subterfuges pour dire « je ne suis pas antisémite ». Mais les masques tombent et je ne suis pas étonné. Voilà, c'est la Oumma, pareil. Si une radio communautaire juive invite un musulman, l'animateur n'est pas viré. Voilà, donc la messe est dite, quoi. Ça montre que... il y a véritablement un problème d'antisémitisme qui n'est pas réglé.
il est criant, quoi. Et puis, il y a une espèce d'ambiance délétère, on a le sentiment dans la vie médiatique aujourd'hui, avec Xavier Gors qui quitte le monde, les censures ici et là, les autocensures. Vous avez le sentiment que ça va être de plus en plus difficile de Mais dire parce que franchement les choses? il y a des gens, il y a des escrocs qui ont considéré que l'antisémitisme de Dieudonné, c'était de la liberté d'expression. Et qui, pour Mila, c'est pas de la liberté d'expression. Ils confondent tout, en fait. Ils confondent tout. C'est fait exprès. C'est mener la confusion sciemment pour pouvoir culpabiliser les uns et les autres. Et donc, on crée des espèces comme ça de censure qui ne ressemblent à rien, qui ont ni queue ni tête et qui, objectivement, devraient même pas exister. Sale noire, faut censurer. Sale juif, sale nègre, oui, il faut censurer. Voilà. Mais au-delà de ça, Mila qui dit que la religion, ta religion, c'est de la merde. Bon, ben, je vois pas. Je veux dire, maintenant, je peux pas dire à un musulman, je peux pas l'insulter lui en tant que croyant. Ça, c'est interdit. Et puis, je le ferai pas. Donc voilà, oui, on est arrivé dans une société où ceux qui se censurent et ceux qui censurent, hein, puisque le monde, c'est la honte quand même, donnent raison aux escrocs qui avancent masqués avec leur liberté d'expression à eux. On sait où elle commence et on ne sait pas où elle s'arrête. Aquí habla también de la libertad de expresión, de dónde están los límites, dónde pueden estar los límites. Vamos, ella dice claramente que hay que meter el sentido común, ¿no? Lo que no puedes es insultar a una persona por tener una religión, pero sí que puedes criticar a su religión. Por ejemplo, ¿no? Y después pone en contrarrestar el caso Milá, que es un caso muy famoso en Francia, de una chica que vive amenazada de muerte, y vivir amenazada de muerte en Francia por musulmanes no es broma, no es cosa de broma, porque realmente te pueden ocurrir cosas como se ha visto con el famoso Patíes, el profesor que le han decapitado, ¿no? Por enseñar unas viñetas de Mahoma en clase. O sea, es una cosa que te lo tienes que tomar bastante en serio, por no decir muy en serio. Entonces, digamos, esa chica está amenazada de muerte, de hecho está escoltada por policías 24 horas para que no le pase nada, porque simplemente dijo bueno, que el Islam era una mierda, ¿no? Que era una religión de mierda, algo así, ¿no? Y ella dice que eso está amparado totalmente por la libertad de expresión. Tú puedes criticar, aunque está, digamos, evidentemente, en este caso, quizás, pues una persona joven, un poco sin cabeza, que lo ha dicho así de una forma muy brusca y tal, y que realmente, digamos, está mal dicho o mal expresado, o no debería haberlo dicho, o no así. Pero, sin embargo, es libertad de expresión. Tú puedes decir, de hecho, yo he oído, y muchos de vosotros también, constantemente en barrios y en canciones, en mil expresiones, en mil formas, muchos hijos de inmigrantes musulmanes cagándose en los católicos, cagándose en España, cagándose en todo. O sea, es decir, si vamos por ahí ya llegará un momento que será irrespirable esto. O sea, tú cagándote, aunque no sea bonito ni hay que hacerlo, es libertad de expresión. Otra cosa es coger a una persona en particular y cagarte en su religión y decirle, es lo que dice ella, ahí hay un matiz importante. Tú lo que puedes hacer es negro de mierda o judío de mierda, ¿no? O musulmán de mierda. Esto no, porque vas contra la persona por practicar una religión o ser de un determinado color de piel. Ahora, decir África es una mierda, tienes todo el derecho a decirlo, si es lo que a ti te parece. Ahora, otra es muy diferente de decir negro de mierda a uno en particular, ¿vale? O decir, en fin, hace ese matiz, esa diferencia para dejar bien claro que evidentemente es totalmente inmerecido lo que le ha pasado a esta chica. La izquierda no la ha defendido porque la tacha islamófoba, cuando realmente la chica pues ha sido desafortunada en sus expresiones, pero no es como para no defenderla, porque lo que ha hecho es ha practicado libertad de expresión. Lo que hay que atacar a muerte es la gente que la amenaza de muerte, incluso con expulsión, con cualquier tipo de agravante. Es decir, ellos son los que no tienen derecho a vivir en Francia, ni derecho a expresarse, ni derecho a ser habitantes, digamos, de Occidente, ¿no? Pero esa chica, lo único que hay que hacer es corregirla un poquito, decirle que la próxima vez sea más prudente y que sea un poco más educada, pero no la puedes amenazar de muerte y encima, de alguna forma, dar la razón a los que la amenazan de muerte. O sea, es un mundo de locos, es el mundo al revés. Entonces la izquierda es muy culpable en ese caso
porque es muy cómplice del radicalismo y del indigenismo totalmente absurdo, favoreciendo en nombre de una corrección política totalmente trasnochada y que en realidad es falsa, porque lo único que hace todo eso es crear una vez más una relación tóxica entre islamistas radicales y la izquierda europea, en la cual, digamos, se retroalimenta ahí y además deja bien claro que encima normalmente el antisionismo esconde un antisemitismo de toda la vida, el antijudaísmo de toda la vida, vamos, el antisionismo ella lo deja bien claro que es bastante la tapadera de muchísimos, habrá alguno que no, que de verdad es antisionista solamente y ahí para su digamos su crítica, pero es la tapadera, está además en medios de extrema derecha que yo los conozco muy bien, sobre todo franceses, está clarísimo, se nota muchísimo que es una tapadera para poder practicar el antisemitismo de toda la vida, tapado con el antisionismo que queda como más guay, más moderno, más parece que no seas el típico antijudío de toda la vida, ¿no? Cuando los argumentos que utilizan son exactamente los mismos de siempre, etc, etc, ¿no? Y ya pues lo remarca también y lo deja bien claro ahí también. Y por lo tanto, digamos que ya podríamos ir acabando con esto. Creo que es una figura realmente importante de descubrir. No hace más que describir un mundo que va a llegar aquí tarde o temprano, más temprano que tarde, de hecho, que ya está aquí básicamente. Y sería bonito no cometer los mismos errores que cometió Francia. Veo que, desgraciadamente, con ese gobierno que tenemos y con el futuro que se augura aquí en España y en Cataluña en particular, vamos más bien a cometer los mismos errores multiplicados por 10, probablemente. Como en ese país siempre somos vanguardistas, ¿no? Hacemos las cosas a lo grande, ahí. Tú te has equivocado, yo me equivoco el doble. Venga, con dos cojones. En fin, esperemos que sirva para algo. Yo estos audios y esos vídeos los hago con la esperanza de que alguna oreja bien intencionada los escuche y que sepa extraer las buenas intenciones que tengo. Yo no sé si lo hago bien o no, pero podéis estar seguro que detrás de todo lo que hago yo hay unas intenciones, digamos, las intenciones son buenas. No sé si lo hago bien, si lo hago mal, si escojo el medio correcto de hacerlo o me expreso de forma correcta. Pero yo sé que en el fondo de mi ser y la gente que me conoce y los que estáis conmigo, digamos, desde hace ya tiempo y que estáis suscritos, sabéis que por lo menos la intención es esta. Que lo logre o no, eso ya no lo sé, eso lo juzgáis vosotros y tal. Mi intención es, en definitiva, que haya armonía, que haya paz, que la gente se entienda. Y a veces, para lograr esto, lo que hay que hacer es hablar claro y realmente ser fuerte, y realmente mantener tus posturas de una forma firme. La firmeza no va reñida con luego pues con ser una persona que intenta ser justa. No tiene nada que ver con que tú expreses tus opiniones de forma firme y de forma, digamos, convencida y de forma dura, con luego que no busques la justicia de alguna forma en esas expresiones, ¿no? Por lo tanto, es un poco mi caso. Bueno, nada, agradeceros a los que estáis suscritos y invitar a, como siempre, a los que no lo estáis ya, porque todavía hay un porcentaje muy grande de gente que me escucha pero que no se suscribe, 70-30, seguimos con el 70-30. De toda la audiencia que tengo hay un 70% que no están suscritos, que me oyen, pero oyen cada vídeo que hago más o menos, pero no se suscriben. Bueno, pues animaros a que lo hagáis y cuando más locos estemos, pues mejor, ¿no? Y si no, pues nada, pues seguir así como queráis. El caso es que, yo digo, mi intención es que todo eso caiga en buenas orejas y que sirva para algo. Venga, un saludo a todos, cuidaros, como digo siempre, y hasta la próxima. Chao, chao.